Porque muchas veces la gente que hace trading pierde muchísimo, pero muchísimo tiempo, y seguramente ustedes sabrán de lo que les hablo, pierden mucho tiempo viendo, por ejemplo, técnicas. Ahora, yo pregunto, vos que estás hace 2 años dando vuelta, ¿de qué te sirvió realmente aprender tantas técnicas? Si todo se termina reduciendo a lo mismo. Aquel que tiene un poco más de experiencia va a entender que si corre todos los parámetros operativos que a vos te ponen, que a la larga, parámetros operativos que no están mal, nada más que nosotros no los sabemos respetar, pero si vos te pones a ver, siempre estás operando entre soporte y resistencia. Todo lo que hagas, el 80% de las estrategias que hay en el mercado, pónganle el nombre que a ustedes se le cante la pelota, ¿ok? Pónganle el nombre que ustedes quieran, pero siempre estás operando entre soporte y resistencia. O sea, estás buscando, el que está operando en long, está buscando en qué momento, nada más que lo van a hacer en zona, en qué momento el precio va a rebotar, va a tener una dirección, va a tener fuerza, puede haber rebotado un soporte para poder ingresar a una operación en long. El que opera en short lo que va a buscar es lo contrario, es justamente buscar la parte donde el precio rebote en una resistencia para poder operar ese reversal para ingresar dentro de ese movimiento, ya sea en el punto justo como hacemos nosotros o en una zona. Pero siempre están operando, ponele el nombre que vos quieras, ponele Smart Money, ponele una operativa de chartismo, ponele hasta inclusive los cruces de EMA. Si ustedes se ponen a ver los cruces de EMA, normalmente el precio consolida en una cédula cuando cruzan las EMA, que en realidad está consolidando en un soporte, cruzan porque te muestran las fuerzas, si el volumen te da el ok, te estás metiendo, pero en realidad siempre estás operando entre soporte y resistencia. Hay gente que opera en base a las ondas de Elliott, en base a impulsos retroceso, pero siempre el precio te vas moviendo entre soporte y resistencia. Ahora, cuando empiezas a entender esto, es donde decís, ok, bueno, cada uno va a tener su lenguaje, cada estrategia va a tener sus reglas, algunas con unas temporalidades mayores, otras con unas temporalidades menores, otras con un poco más de incertidumbre que otras con, de repente, operando en zona o entrando en puntos específicos, algunas entrando en mercado, otras entrando en límite. Entonces, lo que tenemos que entender es que no importa las reglas de combate, yo siempre le suelo llamar reglas de combate, cuáles van a ser tus reglas de combate a la hora de operar, pero lo importante es que lo puedas cumplir. Y acá es donde rige el mayor de los problemas. La gente, no importa la estrategia que vos le des, no sabe cumplir las reglas. Si vos le estás diciendo, vos te tenés que cubrir. Voy a dar una operativa muy simple. Por ejemplo, estamos trabajando en base a soporte y resistencia, estás trabajando en base al volumen lateral, tenés un MACD, tenés un estocástico, ves que el precio rebota en una zona baja, voy a hacer algo antinatural para mí, que es operar en long, voy a ir viendo que el precio está tocando, podríamos decir una EMA, ¿no? Una EMA de 50, una EMA de 100, la que ustedes quieran, o por ahí un soporte, y vemos que de repente el MACD y el estocástico me están empezando a mostrar que tengo fuerza y dirección alcista, ¿no? Ya estoy viendo que el valle, bueno, ya saben cómo es, si lo ven a Jaime lo van a identificar. Estoy viendo en 4 horas, puedo irme a temporalidades menores para poder entrar un poquito mejor, pero básicamente yo ya estoy viendo que el precio no puede romper un soporte, entonces lo que hago es tomar una entrada que normalmente siempre suelen entrar con un capital menor, cosa de que en caso de que se vaya en contra, poder hacer una compensación, pero lo importante es que mi stop loss, que ahí es donde voy, mi stop loss va a estar abajo del swing anterior, ¿no? O sea, puede estar abajo si yo estoy entrando en la mitad de un movimiento o en un cuarto de un movimiento que acaba de arrancar, un movimiento alcista, voy a poner el stop loss en la parte baja, en la parte del swing, ¿no? En la parte baja del swing, ahí voy a poner mi stop loss. Obviamente, dependiendo la operación, va a ver cuánto va a ser mi stop loss, porque no es lo mismo un swing muy grande, que el stop loss, me llevaría una cierta cantidad de dinero, que un stop loss más corto. Muchos lo que hacen es tirar directamente, tirar un FIBO, ¿no? Para identificar, el stop loss lo van a poner abajo de un swing, o abajo de una EMA, o abajo de un soporte fuerte, pero después van a identificar dónde van a estar los TP, que normalmente hasta inclusive los TP se ponen antes de un soporte fuerte, que es una resistencia fuerte. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy entrando en esta zona y tengo una resistencia acá, mi primer TP va a estar en la parte de abajo, no en la parte de arriba, ¿ok? Entonces, esto es de manual, lo que estoy diciendo ahora es de manual, ¿ok? Pero lo que quiero que entiendan es la gestión de riesgo. Ahora, el problema que comete la gente es que no es que cuando ustedes entran, el precio va a ser esto. Estoy hablando de una operativa de intradía, ¿no? Podemos hablar una operativa intradiaria. No va a hacer esto. Muchas veces va a oscilar, va a consolidar, porque si vos traes una vela de 1 hora, es muy probable que estés entrando también, o sea, estás dentro de una vela diaria, estás dentro de una vela de 12 horas, y dependiendo del horario en donde estés cambiando esa vela, tengan en cuenta que ustedes tienen velas de 4 horas. Voy a ir a por las importantes. Velas de 1 hora, velas de 4 horas, velas de 8, velas de 12, velas de 24 horas. Ustedes tienen velas de 4 horas, que esas van a
a cambiar a las 9 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde, 9 de la noche, bueno, y así sucesivamente. Después tenemos velas de 8 horas, que esas normalmente cambian a la 1 de la tarde. O sea, tenemos, para mí, la más importante estoy hablando siempre hora argentina, después ustedes lo pueden modificar. Para mí la de las 8 la de la 1 de la tarde, hora argentina, es muy importante, porque es una vela, es un movimiento, es donde el mercado termina de acomodarse en la primera hora de la mañana, ¿no? Entonces, si había un mercado muy explotado a la mañana, es muy probable que la vela de la 1 de la tarde, que es la vela de 8 horas, se cambie, ¿no? Después tenemos una vela de 12 horas, que en este caso va a ser a las 9 de la mañana. Tenemos un movimiento muy brusco, ahí es cuando está saliendo el mercado chino. Si el mercado estaba muy alcista, yo por ejemplo, que opero ese horario, yo suelo operar entre las 7 y 9 de la mañana, y después ya viene el turno de mis alumnos, a veces tengo mucho mercado a la mañana, a las 9 me cambia el mercado, ¿no? O sea, me cambia porque cambia una vela muy grande, tenemos que esperar a que esa espuma baje, ¿no? Y ahí es donde los chicos empiezan a operar, o a veces pasa lo contrario, el mercado estuvo muy caído a la noche, a la madrugada, y en el cambio de las velas de 12 horas empezás a ver impulso. O sea, ¿qué quiere decir? El precio cayó y empezás a ver que el precio vuelve a acomodarse nuevamente donde estaba antes o irse a donde se tenga que ir. Por lo tanto, es algo que ustedes tienen que entender, que indiferentemente de lo que haga el mercado, ustedes tienen que tener sus reglas operativas. Entonces, si volvemos a la operativa que les decía recién, estamos entrando en una operativa intradía y vos tenés tu stop loss en el swing de abajo, respetá tu stop loss. El gran error que cometen todos es que justamente la falta de gestión, por una cuestión emocional, hacen que terminen estirando las pérdidas y acortando las ganancias. Entonces, ¿qué quiere decir? El problema con las operaciones intradiarias, si no las sabes manejar, no te sabes manejar como tal, es muy probable que siempre te salgas en el primer TP, que el primer TP va a ser mucho más chico que el stop loss que le estás poniendo, por una cuestión del swing que va a tener. Entonces, la gran mayoría va a ser al primer TP. Cuando ganes vas a ganar poco y cuando pierdas vas a perder mucho. No sería un problema siempre y cuando no tengas un sobreapalancamiento y puedas de alguna manera manejar eso. El problema está cuando nosotros empezamos a dañar nuestra operativa. De repente tenemos el stop loss en el swing de abajo y por una cuestión de darle más aire corremos el stop loss al swing que está muchísimo más abajo. Y ahí es donde empezamos a cambiar el juego. Esto es esto es los de manual. Esta es la cagada de manual que se suelen mandar toda la hora de operar. Vuelvo a repetir, acá hay gente que está hace años dando vueltas en el mismo lugar. Cambian de estrategia constantemente, cambian de horario, cambian de mercado y están cambiando todo el tiempo del auto sin entender y sin darse cuenta que el pendejo son ustedes, o sea, son ellos, porque están todo el tiempo dañando esa operativa por falta justamente de hacerle caso a las mismas reglas que ustedes le están poniendo o a las reglas que son parte de la estrategia. Entonces, si a vos te dicen el precio cuando toque el primer TP, ponete en even para proteger la operación, es muy probable que te frustres cuando el precio toque el primer TP y te saque nivel. Y pase una vez, y pase otra vez, y pase otra vez, y pase otra vez. Ahora, si vos ya empezaste a aprender lo que es acción de precio y podés identificar cuando cambia una vela más grande y decir, ok, acá no veo reversión, entonces puedo aguantar un poquito más el stop loss para cuando llegue a la mitad entre el primer y segundo TP para recién cubrirme ahí, es muy probable que yo por lo menos pueda tener un poco de aire o si operan en intradía, tomar el 50% de ganancia, que eso tampoco está mal, ¿no? Muchos lo que hacen es poner en cada TP el cierre parcial de sus operaciones, que eso no está mal. Si vos siempre haces lo mismo y siempre te manejás de la misma forma, lo único lo que vas a tener que esperar es que la estadística haga su trabajo.